Volvemos aquí a Pasaron Cosas, siendo las 11:05 de la mañana. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Es un gusto recibir en nuestro programa a Graciela Montes de Oca, integrante del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bienvenida, Graciela, al programa. Un gusto tenerte. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Como cada 20 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos convocan a la Marcha del Silencio este año bajo la consigna 30 veces nunca más sepan cumplir dónde están. Graciela, es muy claro el mensaje, pero también muy fuerte. ¿Cuál fue un poco la discusión detrás de esta consigna este año? No hubo discusión. No, ya de pique no hubo discusión. No hubo discusión. La propusieron y estuvimos todos de acuerdo. Ya van 30 años que nos hacen, como quien dice, promesas. Y este año jugamos con lo que decía el gobierno. Sabemos cumplir. Bueno. ¿Entienden que ya hubo señales de parte del gobierno o aún consideran insuficientes? Son insuficientes, pero sí hubo señales. Hubieron señales políticas en el discurso que tuvo el presidente en el Palacio Legislativo. Hubo señal política cuando intentaron bajarse del auto y llegar hacia nosotros. Y también hubo un recibimiento a la Asociación de Madres y Familiares, en la cual tuvimos un diálogo cordial, donde escuchamos ambas partes lo que teníamos para decirnos. Nosotros ya nos habíamos reunido con él antes de que fuera precandidato. Cuando nos recibió como presidente estaba la secretaria, la directora, mejor dicho, de la Secretaría para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, y ahí empezamos a hacer nuestras peticiones. Dentro de la primera petición que le hicimos es que él, como jefe de todas las Fuerzas Armadas, diera la orden para que nos entregaran la información que está faltando. Y esa información para nosotros es fundamental porque podría ser donde indique que están nuestros familiares o por lo menos nos acerquen a la verdad, que también nos hace mucha falta. Después se hubieron temas puntuales de generar una política de Estado. En el periodo anterior nosotros tuvimos muchas complicaciones y ustedes se acordarán del tema del cable de la UTE, tuvimos problemas con adquisición de las huellas dactilares de detenidos desaparecidos para enviar a Argentina, donde el gobierno pasado nos dijeron que no estaban, que no las encontraban, y nosotros sabemos cómo trabaja el Estado. La Corte del Litoral sí, 2 periodos sin votar, destruyen tus huellas dactilares. Ahí no pudimos solicitarlas, pero en el Ministerio del Interior sabemos que quedan esas huellas dactilares y ellos las archivan. Nunca fueron entregadas. Sin embargo, sabemos que existían porque la Comisión por la Paz las había solicitado en su momento, estamos hablando del 2000 y algo, y fueron entregados al equipo de antropólogos. Entonces, eso también nos dificulta, porque nosotros no solo tenemos familiares detenidos desaparecidos en Uruguay, sino en Argentina. Y por suerte se generó un equipo de investigadores, los cuales están trabajando en Argentina, con los juicios, con diferentes archivos, y eran necesarias esas huellas. Con el gobierno anterior, ¿no hubo avances, no hubo voluntad política de ayudar a madres y familiares? ¿Cómo lo vivieron estos 5 años de gobierno de la coalición republicana? Fueron 5 años que realmente nosotros al principio pensábamos que iba a funcionar el diálogo, ya que nos había recibido el presidente. Primero que nada había ido por familiares, nos había pedido disculpas porque sus primeras declaraciones antes de ser presidente era de que este tema se había terminado, que había dado vuelta a la página, que se tenía que terminar con la búsqueda. Nos pidió las respectivas disculpas, nos recibió, le entregamos una documentación donde dijimos que podía haber un archivo de nuestro interés para que él investigara, saber si podíamos recuperarlo para la sociedad, y
dijo que lo iba a hacer, nunca más después hubo un diálogo. Hubo muchas cosas que sí nos dieron, que fue, ya que nosotros aplicamos la ley de acceso a la información. Entonces ahí la documentación que dice que fue el gobierno que entregó más documentación, no fue así. Esa documentación fue entregada porque nosotros ejercimos la ley de solicitar nosotros la documentación. Muchas veces se vencían los plazos y no hacíamos ninguna demanda, pero las respuestas que exigíamos después era de que no existían, que no los habían encontrado, o sea, no fue un gran avance. Y lo otro que sabemos fue el cable de la UTE, que fue un pasamano entre lo que fue el Ministerio de Defensa y la dirección, sí, el directorio de UTE, que estuvieron trancados un lugar donde estaba cautelado, que podía haber posibles enterramientos, un atraso de 2 años. Eso en Batallón 13 era, ¿no? Atrás del galpón del SMA. A ver si me lo aclaran eso porque... Sí, el equipo de antropólogos y investigadores que trabajan en la institución de derechos humanos habían recibido información por parte de militares y también civiles de que atrás del galpón número 4, que era el infierno grande, el centro de tortura que estaba en el SMA, habían enterramientos. En esa zona no se puede pasar georradar, ya que si hay alguna anomalía, enseguida se indica. Entonces, la única forma es excavar. Y cuando empiezan a excavar, hay un cable de 5.000 voltios que atraviesa ese terreno cautelado y la máquina retroexcavadora que estaba trabajando ahí corta ese cable, se arma un arco. Por suerte, las antropólogas habían salido ya de esa zanja y el maquinista no bajó, si no podría haber existido un accidente grave. Esa reparación de ese cable, porque había quedado todo lo que es los cuarteles, el SMA, Batallón 13, comunicaciones y otras dependencias del ejército que hay ahí, habían quedado sin luz. Esa reparación la tuvo que pagar la institución, la parte de búsqueda. No lo reparó UTE. Después, por supuesto, se exigieron los planos, tanto al Ministerio de Defensa como a UTE, ninguno tenía los planos. La UTE decía que tenía los planos hasta el 70 y algo, pero que eso ya pertenecía al ejército porque estaba dentro del predio del ejército y la UTE llega al límite de la entrada de cada domicilio. En definitiva, era entre UTE y el Ministerio de Defensa, que una cosa y la otra, se llevó 2 años para poder excavar, un trabajo que le llevó aproximadamente 1 mes para verificar de que ahí no había nada. Claro. Graciela, decías en la respuesta anterior que la calle Pou les había hecho, digamos, una especie de pedido de disculpas por declaraciones anteriores. Ese pedido de disculpas, ¿crees que tiene que ver con cómo la sociedad ha ido madurando esta situación y hay una amplia, o yo diría amplísima, digamos, comunión del pueblo uruguayo con la causa de los detenidos desaparecidos, que hay una victoria allí cultural que se está logrando obtener, que falta más verdad, que falta más justicia, pero que en materia de la lucha contra la impunidad hay como cada vez más espalda en relación a ese tema? Sí, en parte fue eso. No nos olvidemos que él estaba en campaña electoral, claro, y se pretendía ser presidente. Y hoy, por suerte, este tema está atravesando a toda la sociedad. Era antes más centrado en Montevideo, hoy por hoy se da en todo el interior. Al no tener estar bajo un partido, ¿sí? Porque este tema nos involucra a todos y hemos podido hacer entender eso, que nuestros familiares le hacen falta a todos, porque es parte también de afirmar la democracia.
Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado encerrados, este tema hubiera terminado. Pero al haberlo abierto gracias a la pandemia, que fue cuando tuvimos la crucijada que no sabíamos por qué no íbamos a hacer la marcha, comprobábamos que no estábamos solos. No, eso fue impresionante lo que Entonces, pasó, lo comentábamos hace un rato. Sí. Claro, entonces eso permitió mayor apertura y hoy por hoy en pequeños pueblitos se siembra igual una margarita. Exacto. Y también estuvo la demostración del interior cuando el Ministerio de Defensa, Javier García, quiso poner mayo, mes del soldado, donde en el interior se camuflaron Qué fuerte. las letras, ¿sí? Ah, me acuerdo. Y fueron diferentes colectivos, vecinos de cada departamento, donde iban y sembraban una margarita, la pegaban o plantaban una margarita ahí o la foto de uno de los compañeros desaparecidos. Entonces, creo que este tema hoy por hoy es masivo y está en toda la sociedad. ¿Cómo valoraste el hecho de que ayer y el sábado 2 cuadros de fútbol que se podría decir no tienen nada que ver con una causa como es los derechos humanos, su plantel principal, tanto de Nacional como de Peñarol, ingresara con esa remera, con los colores de cada equipo, pero con esa margarita, con esa consigna de, sepan cumplir? ¿Cómo lo valoran ustedes, ese trabajo minucioso que se ha venido haciendo en este ámbito? Es un trabajo que lo comenzamos a hacer de repente con los cuadros chicos. Empezamos con Villa Española y con Progreso, dándole charlas a los planteles. Siempre son muy jóvenes los que integran esos planteles, donde nosotros le explicábamos qué era el 20 de mayo, qué era la marcha, qué era un detenido desaparecido, de que era un tema que nos involucraba a todos y que sí era un tema partidario, pero no, era un tema político, pero no partidario. Ese es el fin que le queríamos hacer demostrar. Toda acción es política, pero no está bajo la bandera de ningún partido. Entonces, ahí empezamos a trabajar con ellos, trabajamos con Racing, con Rampla, se fueron sumando año tras año diferentes equipos. Y en estos 2 equipos grandes, se podría decir, lo que hubo es que empezó el trabajo con las hinchadas, ¿sí? Empezó a existir la presión de las propias hinchadas de querer de que también ellos se manifestaran. Creo que no era un problema de los jugadores, sino muchas veces de los directivos, Claro. Que queriendo quedar bien con todos, preferían que no estuviera. Que no estuviera ese tema. Entonces, también el trabajo que han hecho ellos, por otro lado, junto con el maestro Tavares, Mateo, que es un jugador de básquetbol, empezaron a trabajarlo con todas las disciplinas y creo que eso también aportó y ayudó. El haberse pronunciado también Suárez el año pasado en sus propias redes, creo que ha ido como reforzando ese tema y se han empezado a pronunciar. Se ha pronunciado también los equipos de básquetbol, los femeninos, y otras disciplinas, los árbitros universitarios. O sea, como que el deporte en sí empezó a tomar el tema, y eso para nosotros es fundamental porque es donde también concurren muchos jóvenes. Claro, es un espacio muy masivo, ¿no? El del deporte. Sí, y como no es un tema que sea partidario, sí de defensa de los propios derechos humanos, que es lo que nosotros les hacemos notar, ¿sí? De que nuestros familiares muchas veces eran vecinos de esos barrios. Por ejemplo, yo cuando iba a dar charlas, tanto a Uruguay, Montevideo, como a Progreso, les he dicho, mi padre vivía acá en La Teja. Su delito fue pensar diferente, querer una sociedad mejor. Entonces, como que ahí vos podés crear un diálogo y muchas veces esos jóvenes que nunca se metieron en política, nunca estuvieron en nada, vos les dejás la puerta abierta para que ellos también se informen, investiguen, hablen con su familia, que es lo que muchas veces pasa. Está bien. ¿Qué medida, Graciela, esperan del gobierno concreta?
O sea, ustedes tienen hoy esta consigna, sepan cumplir. ¿Cómo se podría expresar ese sepan cumplir? Hoy decías, bueno, se necesita acceder a determinados archivos, se necesita acceder a determinada información para encontrar a los detenidos desaparecidos. ¿Cómo piensan ustedes si tuvieran la posibilidad de estar allí en el Poder Ejecutivo, decir, bueno, esta es la principal medida o una de las principales para hacer avanzar la causa de los detenidos desaparecidos? Nosotros se los planteamos a Orsi, justamente eso, de dar la orden, de exigir que entreguen la información. Creo que sería un hecho político que reafirmaría la democracia. No sabemos realmente si cumplirán, pero creo que es obligación del presidente de dar esa orden, y tal vez pase lo mismo que pasó cuando Tabaré Vázquez pidió la información, que cada fuerza entregó un documento donde hacía el informe. Ahí hubieron muchísimas mentiras, pero también hubieron verdades. Uh-huh. Gracias a eso pudimos encontrar a Uva Gessner. Entonces, creo que es un intento que no podemos perder. Ya van casi 50 años de que estamos buscando a nuestros familiares, y sería importantísimo esa actitud por parte del presidente para reafirmar la democracia. Decirle a las Fuerzas Armadas que están subordinados a ese poder ejecutivo, a esa democracia, al pueblo, que no son ellos los que mandan. Graciela, ¿qué sentís cuando pensás en este recorrido de estos 50 años buscando verdad, memoria y justicia? Desde esos primeros momentos donde no se quería hablar del tema, donde parecía una tarea imposible, ¿no? Hasta el día de hoy, donde, como hablábamos, podemos ver a dos de los grandes equipos del fútbol uruguayo salir a la cancha y ser ovacionados por tener la remera de familiares. Fue un trayecto muy doloroso, los primeros tiempos un poco como quien dice en soledad, porque no es solo desde que este tema se hace público, sino lo que transitaron las familias. A mi padre se lo llevaron cuando yo tenía 11 años. Toda mi adolescencia, que fue en la dictadura, me costó muchísimo poder decir y también convencerme a mí misma de que mi padre había desaparecido. Yo lo asumí cuando sale el último preso. Gracias a que alguna compañera, como fue Disnarda, la compañera de Oscar Tassino, me citó en una parroquia y me hizo saber de que no era la única, ahí empezás como a asumir el tema y empezás a tratar de caminarlo junto a otro, porque era muy difícil explicarle a la sociedad. No están muertos porque no teníamos los cuerpos para nosotros, pero tampoco estaban vivos porque no habíamos podido reencontrarnos. Entonces, ese trayecto que empezamos a hacer primero en la Plaza Libertad, que era una plaza oscura, éramos muy poquitos, que había negacionismo por parte del primer presidente democrático, porque Sanguinetti negaba que acá hubieran detenidos desaparecidos. Después lo que hizo la calle, ir a Argentina a decir que teníamos una docena nada más, fue un transitar bastante solo algunos grupos de derechos humanos, como los expresos políticos, se te arrimaban, ¿sí? Y te apoyaban. Recién cuando se arma la Comisión por la Paz, ves de que empezás a abrir como una puerta donde es más aceptado el tema. Cuando se hace el primer hallazgo, se entra a los cuarteles y a los predios que estaban de los militares, ahí, cuando se hace el primer hallazgo, es como que el tema empieza a tomar fuerza y sentimos de que la gente empieza a entender y comprobar que no eran mentiras lo que nosotros decíamos, de que esos hechos habían ocurrido en el país. Y de ahí en adelante, como que ir haciendo charlas en parroquias, en sindicatos, en liceos, donde pudiéramos, fue que empezó a abrirse ese tema, fue empezar a entenderlo, y hoy por hoy, por suerte, son marchas masivas en Montevideo,
pero también en el interior. Yo la semana pasada estuve en Colonia, que fuimos a dar una charla, y habían alrededor de 200 personas en Colonia Sacramento. En Melo me decían que el otro año, por suerte, habían llegado 200 personas, porque se dieron cuenta y los contabilizaban cuando levantaban las fotos, que ya no los llevaban 1, 2 fotos, sino que cada uno llevaba una. Entonces, como que eso se está perdiendo el miedo en el interior. Y eso también suma, y en Montevideo también. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, y fundamentalmente en el interior, muchos de ellos por años tuvieron que caminar con sus represores. Imaginémonos en un pueblo chico donde lo que hay es un cuartel, a ti te llevaron presa, te soltaron, no hubo justicia, ¿sí? Y vos de repente ibas al almacén de aquel que te había llevado preso al cuartel, te habían dado las golpizas, te habían torturado, o te cruzabas con él o con el médico. Entonces, esos miedos se están perdiendo. Y eso es lo que nos está ayudando a que esto sea un tema de todos. Muy bien, Graciela, te agradecemos mucho la participación y bueno, ojalá que mañana sea una gran marcha del silencio, como viene siendo todos los años. Ya se nota como ese clima de marcha del silencio, de acciones que, como bien vos decías, va más allá de la propia marcha, de lo que la gente va poniendo en sus casas, en su auto, en una bicicleta, en la ropa, en las redes sociales también se visualiza ese compromiso con la memoria, ese compromiso con la verdad y con la justicia. Graciela, te agradecemos nuevamente la participación y obviamente estamos a las órdenes para lo que se precise en esta causa que ha logrado penetrar sin lugar a dudas en la historia de nuestro pueblo uruguayo y en su sensibilidad. Sí, muchas gracias a ustedes, porque realmente de esta forma, transmitiendo todo lo que ha pasado, es que todos juntos vamos a poder conformar ese nunca más que es tan necesario para nuestro pueblo. Muchas gracias. Sin dudas. Graciela. Muy bien, vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.